Desde hacía algún tiempo, el Señor me estaba inquietando, ¿verdad?, a traer esta palabra hermosa, me encanta. Sí, pero bueno, el tiempo es de Dios, como veníamos manejando todo lo relativo al Nuevo Testamento, entonces considerábamos pues que entrar en lo que tiene que ver con los salmos era como dar un salto extremo, por así decirlo. Pero bueno, el tiempo es de Dios y en esta hermosa tarde, mi amado, nos ha correspondido una predicación que lleva por título Mi confianza en medio del temor. Antes de entrar en materia, quiero preguntar aquí rápidamente a mis amados hermanos. Los nuevos no vayan a contestar porque pues son nuevos, pero los que llevan un tiempo con nosotros, hace unas 2 o 3 predicaciones atrás, traímos unos retos. ¿Alguno los cumplió? ¿Alguno de ustedes cumplió con los retos que habíamos dejado en una predicación reciente de hace como 1 mes y medio, más o menos? Bien, entonces los invito a que por favor saque su agenda, su Biblia y su lapicero y tome atenta nota, porque hoy también el Señor nos trae unos retos por cumplir. Todo en esta vida está lleno de retos y está lleno de compromisos y de responsabilidades. Entonces, vamos a leer la palabra del Señor. Vamos a leer todo el Salmos 27, pero me voy a basar únicamente en los primeros 5 versículos y dice así. Yo lo leo desde mi Biblia porque me siento más cómodo. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Mis amados, este salmo verdaderamente que lo llena uno de mucha esperanza. Y precisamente el pastor Mariano la semana pasada predicó acerca de la esperanza que debemos nosotros tener siempre en el Señor. Este salmo fue escrito por el rey David, el rey más famoso que tuvo Israel en aquella oportunidad. Y este rey David, todos sabemos que fue ungido por el profeta Samuel a la edad de 16 años. Esa historia o ese pasaje bíblico ya lo hemos comentado acá. No voy a entrar en detalles, ¿verdad? Porque eso hace parte de otra predicación que ya se llevó. A los 16 años David fue ungido rey de parte del profeta Samuel. Y pasaron entre 13 y 14 años para que finalmente él pudiera erigirse como tal a desempeñar su cargo de rey sobre Israel. Pero antes de llegar a ejercer como tal su reinado, ¿verdad? David
Sufrió muchos intentos de asesinato, vivió como forajido, habitó en cuevas, le persiguieron ejércitos sin causa alguna, tuvo muchísimas batallas. Su vida era una constante amenaza, pero había una confianza y una seguridad en él. David confiaba tanto en el Señor que él lo que hacía era permanecer siempre en su presencia. Él sabía que Dios lo protegía siempre. ¿Cómo tenía él esa convicción? Sencillo. Si nos vamos a la palabra, en el primer libro de Samuel, encontramos que David, su profesión de muchachito, de jovencito, él era pastor de ovejas. Y en aquella oportunidad, el ser pastor de ovejas era una profesión que no era, por así decirlo, algo de élite o algo, era lo peorcito, por así decirlo. ¿Sí? Era como lo peorcito en aquella oportunidad. Y él empezó a defenderse. Fue diestro en la casa y además de eso tenía habilidades en el campo, ¿verdad? ¿Qué sucedió? Él fue presa o estuvo al borde de la muerte muchas veces. David enfrentó peligros muy grandes que para una persona como nosotros podrían ser difíciles de superar. Sin embargo, él sabía y tenía en su corazón la convicción de que Dios era muchísimo más grande que cualquier amenaza que pudiera estar enfrentando, ¿sí? Y por eso escribió este salmo. ¿Qué sucede? Generalmente nosotros escuchamos a algunas personas que apenas están entrando en el camino del Señor o que no lo conocen y siempre dicen, a mí la porción de la Biblia que más me gusta son los salmos, y algunos de manera específica se refieren a X o Y salmos. Mucha gente el Salmo 23 lo tienen como su escudo, el Salmo 91. En fin, lo que no sabemos son las circunstancias, el contexto en el cual se desarrolló, ¿verdad? La inspiración del Espíritu Santo sobre David para componer estos salmos. Los catedráticos e ilustrados eruditos sobre la materia han dicho que David compuso alrededor de 40 salmos y otro tanto lo compuso su hijo Salomón, ¿verdad? Entonces, David enfrentó cualquier cantidad de adversidades antes de su reinado, incluso durante el reinado. Entonces no vaya a ver usted, mi amado, que estos salmos tan hermosos que usted ve y de los cuales usted se deleita y hasta se los aprende de memoria, fueron David, los compuso David estando en una hamaca con una limonada de coco. No, señores, estuvo experimentando la misma muerte, experimentando desasosiego, experimentando amenaza, persecución y angustia. Y él, a pesar de que tuvo en grandes riesgos, vimos siempre el poder de Dios actuar sobre su vida, porque él dependía absolutamente del Señor. Muchas veces nosotros como seres humanos nos podemos sentir así como sintió David, con situaciones, enfrentándonos a situaciones que a nuestro parecer son imposibles de resolver. Pero para Dios, mis amados, no hay nada imposible. Cuando el Señor es el Señor de nuestra vida, nosotros podemos enfrentar cualquier ejército con absoluta confianza y podemos derribar todo lo que se nos pare enfrente. Los que llegaron tarde siempre decimos, es necesario que estemos a las 5 en punto para que ustedes puedan gozarse en el tiempo de alabanza. La primera canción que colocamos en la alabanza tiene que ver con este salmo y muchos se perdieron de ella, ¿verdad? Pero bueno, aquí estamos. Entonces vemos que cuando David, a la hora de enfrentar la dificultad, él se refugiaba en la presencia de Dios, ¿verdad? El templo era donde él podía disponerse para buscar del Señor. Y en medio de su tribulación o angustia, lo que estuviera viviendo, experimentó los momentos más duros de su vida, pero él sabía que había un Dios en los cielos y que aún en medio de la tormenta, él podía hallar esa paz que su alma necesitaba, así como nos dijo la penúltima canción. Entonces, hasta aquí pareciera, mis amados, que los tiempos de David fueron de gozo y de victoria. Los tiempos de David fueron unos tiempos durísimos, unos tiempos tan duros que el hombre, cuando se exilió por allá, que le tocó meterse en la cueva de Adulán, dice la Biblia, que con él habían 400 y ahí estaban
los enlutados, los deprimidos, los ansiosos, los estresados, los endeudados, mejor dicho, la peor escoria del pueblo estaba en esa cueva. Y aún a esos 400, David les predicó de la grandeza y del poder de Dios. Es decir, él fue luz en medio de esa circunstancia, en ese lodo cenagoso, en ese pozo de la desesperación. Lo que quiere decir que nosotros en cualquier momento de nuestra vida, si estemos de capa caída, arrastrando el hombro, debemos estar predicando la misericordia de Dios en nuestra vida. Bien, hechas estas precisiones, mis amados, entonces vamos a desarrollar en este momento el tema en sí. A continuación, vamos a desarrollar 5 puntos que los vamos a encontrar en estos 5 primeros versículos del Salmo 27, que es la situación, la actitud que nosotros tomamos ante determinadas circunstancias, la relación que tenemos con Dios, la ayuda y el resultado. Bajo ese entendido, entonces nosotros vamos al Salmos 27:1, ¿sí? ¿Cuál es la situación? Una situación adversa que David estaba atravesando en ese momento, o que la puedes estar atravesando tú en este preciso momento. No sabemos qué situación de dificultad, de dolor, de prueba, de persecución, de deuda, alguna amenaza, nos sentimos frágiles, nos sentimos impotentes. Es entonces cuando nosotros debemos identificar y preguntarnos como el salmista, ¿de quién temeré? En el 27:1 dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? ¿Cuál es ese temor que tú tienes en este momento? ¿Cuál es ese problema? ¿Cuál es esa dificultad? ¿Qué es lo que no te deja avanzar en el Señor? ¿Cuál es aquella barrera que te impide a ti acercarte delante de Dios o avanzar en tu vida en cualquiera de los aspectos que tú estás viviendo en tu vida? Es decir, es como el diagnóstico. Cuando estábamos en policía, le decimos apreciación de situación. Cuando uno, como comandante llega a una nueva unidad, lo primero que le presentan a uno es la memoria local y topográfica, cuántos habitantes tiene la ciudad o el pueblo donde uno va, el distrito, la estación, quién es el cura, cuáles son los colegios, cuáles son los líderes sociales, quiénes son las autoridades, quién es el alcalde. En fin, esa es la apreciación de situación. Cuando usted va al médico, después de unos exámenes de rutina, el médico le da un diagnóstico. Entonces usted haga un diagnóstico de su vida en este momento. El reto, anótalo ahí, identifica cuál es la situación que te está afectando en este momento. ¿Cuál es la situación de apremio que te ha llevado a ti a experimentar una situación extrema en este momento? Recordemos, mis amados, que las situaciones extremas fueron predicadas hace 15 días, que yo estoy segura que usted allí tiene, ¿verdad?, la escritura de todo lo que vimos ese día. Entonces, ¿qué sucede? Tiene usted como tarea para esta semana identificar qué es lo que le está pasando a usted. Puede ser una situación, pueden ser 2, pueden ser varias. Ya vamos a desarrollar, ¿verdad? Entonces, como segundo aspecto, tenemos acá nosotros, mis amados, ¿cuál es la actitud, sí, que yo despliego o que yo asumo ante esa situación que estoy enfrentando? ¿Cuál es la actitud suya? ¿Qué hace usted en medio de la circunstancia que lo está quejando? ¿Qué hace usted? En el mismo 27:1 nuevamente dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿Sí? Aquí, en la actitud que nosotros tenemos o asumimos frente a la adversidad que estamos atravesando o frente a la prueba, hay 2 situaciones específicas. La primera es saber quién es mi Dios. Miren que el salmista decía, ahí lo dice, Jehová es mi luz. Él sabía que Dios era su luz. Es Dios tu luz en este momento. Él dice ahí más adelante, Jesús, Dios, Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿Sí? Entonces, él tenía esa convicción. Tú tienes la misma convicción, mi amado. Él sabía. Y decía, Jehová es mi luz. Es lo opuesto a la oscuridad. Es la vida,
lo opuesto a la muerte, ¿sí? La luz nos habla acerca de que nos alumbra el camino para seguir en medio de la tiniebla. Estamos en un mundo de tinieblas. Pero también la luz nos habla acerca de la victoria en Cristo sobre los poderes de las tinieblas, ¿sí? También podemos ver la luz como ese discernimiento de la palabra de Dios ante las decisiones que nosotros vamos a tomar en nuestra vida. En Juan hay una porción de la palabra en donde nos dice que la luz vino a la tierra, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Que no sea usted de esos que aman más las tinieblas que la luz, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Él sabía que el Señor era su luz, ¿verdad? Por eso en 2 Corintios 4:6 nos dice la palabra de Dios: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces, cuando usted hace de Dios y del Señor Jesucristo su luz, no tiene usted por qué andar en tinieblas, ni codeándose con las tinieblas, ni patrocinando lo que las tinieblas hacen, porque es que usted es luz en medio de la oscuridad. Que donde quiera que usted llegue, sepa que llegó la luz de Cristo, que usted es diferente. David no se dejó contagiar ni contaminar de los 400 deprimidos, enlutados y aburridos que estaban allá en la cueva de Adulán. No, señor. Imagínense, lo colocaron en comandante en jefe de esos 400. Una sola velita, una sola luz en el camino alumbró para los 400. Tú eres luz en medio del lugar donde te desenvuelves. Llámese hogar, universidad, oficina, trabajo, qué sé yo, grupo social. Él sabía que Jehová es su salvación. El Salmos 37:39 nos dice: pero la salvación de los justos es de Jehová, y él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. ¿Sí? El Señor Jesucristo vino a este mundo a ser luz, pero tristemente los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Por lo tanto, a nosotros nos corresponde seguir esa luz que es nuestro Señor Jesucristo. David sabía que Jehová era su salvación en ese momento de angustia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo libera de los enemigos. Él era el que lo sacaba del lío. Él fue el que le ayudó a vencer al gigante Goliat. No fue la onda, ¿no? No fue la onda, fue el poder de Dios que logró derrotar a ese gigante, como decía la alabanza segunda. ¿Sí? El Señor es quien nos libera a nosotros de la condenación y del poder del pecado. Nos libera a nosotros de todo ese tipo de condenación. Y si el Señor nos dio su salvación a través de nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo no nos va a dar el resto de cosas que requerimos nosotros para vivir como dignos hijos de Él? El salmista dice ahí en el mismo 27:1, Jehová es mi fortaleza. ¿Sí? Es una fortaleza. Una fortaleza es un lugar fortificado. Un ejemplo acá en Bogotá, por ejemplo, el búnker de la Fiscalía. Para penetrar ahí, Dios mío, tendrán que hacer un trabajo de inteligencia terrible. ¿Sí? Es un lugar en donde usted encuentra refugio, en donde usted está seguro, en donde la defensa de esas instalaciones, ahí no penetra, a duras penas entra la luz. ¿Sí? No solo es un refugio seguro, esa fortaleza, sino que es un refugio que también te defiende de los ataques del adversario. ¿Sí? Entonces, por eso, la palabra del Señor nos dice en el Salmos 46:1, incluso, y creo que lo leímos al inicio: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Nuestra confianza siempre debe estar puesta en el Señor. Él es nuestra fortaleza, Él es nuestra roca fuerte. Me voy a permitir leer rápidamente, que no lo coloqué en ayuda, pero aquí lo tengo en la Biblia. En el Salmo 18, si no estoy mal, creo que esta mañana una hermanita lo colocó en el grupo. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Haz lo suyo, que Dios sea suyo, haga lo suyo. Pareciera que fuera egoísmo, pero no es. Jehová es roca mía y castillo mío y mi libertador.
Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Nuevamente lo reitera. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Gloria al Señor. Jehová es el Dios todopoderoso. Él es el Dios omnipotente. Él es el Dios omnisciente. Él es el Dios omnipresente. Él es el Dios altísimo. Él es nuestro guardador. Él es el que guarda nuestro levantar y nuestro acostar, nuestra entrada y nuestra salida desde ahora y para siempre, como dice el salmista en el 121. Él es el gran yo soy. Nosotros debemos tener ese conocimiento pleno y correcto, o sea, debe ser una certeza que a usted no le quepa duda del Dios que tiene. Nunca más vuelva usted a colocar a Dios con D mayúscula en la vida. D minúscula. Con D minúscula. ¿D mayúscula? Sí. Ah, perdón. Con D minúscula, jamás. Porque entonces usted lo está equiparando a esos diositos de acera que andan por ahí pegados en las paredes y en las estampitas. Y Dios no es eso. Dios es el gran yo soy. Él es el creador del universo. Él es el arquitecto de la vida. El que hizo los cielos y la tierra. ¿Usted le parece poco al Dios que tiene, mi amado? Es un Dios, caramba, que créanme que, Dios mío, Señor, o sea, mejor dicho, yo me emociono, pero es que mi Señor es lo máximo. ¿Y cuál es la otra actitud que yo debo tener? Que yo sé quién es mi Dios. ¿Qué otra actitud? No voy a ser presa del temor. Si yo sé el Dios que tengo, si yo sé el Dios de quien dependo, el Dios que me escogió desde antes de la fundación del mundo y me puso por nombre Yerli, y le puso por nombre el suyo, el que tiene ustedes en este momento, no tengo por qué ser presa del temor. ¿Qué es el temor? Es una sombra negra que nos envuelve y que nos aprisiona a nosotros. Y eso hay temor a todo, hoy, mejor dicho, el temor pulula por todo lado. Hay temor al fracaso, mejor al peligro, a enamorarse, al futuro, a la muerte, a la enfermedad, al matrimonio, a la oscuridad. En fin, eso mejor dicho. Hay tantas clases de temores como sabores, olores y colores. ¿Verdad? Y con referencia al temor, ya fuimos en una predicación anterior, ampliamente extensa, que creo que quedó clarita en aquella oportunidad. Entonces, mis amados, el temor produce unos efectos en la vida del creyente, aunque usted no lo crea. Produce unos efectos, el miedo, ¿sí? El temor le domina su mente, le paraliza la voluntad, le quita el sueño, le debilita la salud, y uno es fracasado espiritualmente, uno vive con miedo y con temores, ¿verdad? Se enferma uno del miedo. Haciendo una reminiscencia a la predicación aquella que me acuerde, sí, traíamos a colación el capítulo 19 del primer libro de Reyes, en donde el profeta Elías se escondió en una cueva huyendo, presa del temor por una amenaza que una fulana le envió, un hombre que era el profeta más reputado que había en la época, que mató con su propio brazo y espada 450 profetas de Baal y sus secretarios. Este sí era el vicario de Dios en la tierra en esa época. Era el segundo al mando, para que me entienda. Y apenas una fulana le mandó a decir que mañana a la misma hora tú estarás como los 450 Baal, inmediatamente le entró la tembladera y por allá se metió en una cueva, paralizado completamente del poder, del temor, perdón. Pero hay unas fórmulas. El Señor nos ha dejado en su palabra establecidas una fórmula para eliminar ese temor. Y están en la palabra, no me voy a detener en ellos porque no me alcanza el tiempo y yo veo que el tiempo va avanzando. ¿Verdad? Y el Señor nos ha dejado herramientas a nosotros como cuáles. Veíamos aquella oportunidad que me acuerde, la llenura del Espíritu Santo, donde nos dice en Efesios 5:18 que nos embriaguemos con vino, más se llenó del Espíritu Santo, porque la embriaguez con vino hay disolución. Sí, me acuerdo que también decíamos 1 Corintios 10:23 que debemos
examinarlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. También nos decía que estuviéramos pendientes a lo que oímos, a lo que entraba por nuestros oídos y por nuestros ojos, porque la lámpara del cuerpo son los ojos. De manera que si el ojo nuestro es bueno, pues todo el cuerpo estará lleno de luz. Pero si el ojo es malo, pues andaremos en tinieblas, tristemente, ¿verdad? Y el Señor nos ha dejado a nosotros una serie de herramientas para vencer ese temor. Me acuerdo que también hablábamos acerca de rodearnos de las personas correctas. ¿Con quién se junta usted? El proverbista dice que el que anda con sabios pues se hace más sabio, pero el que se junta con los necios pues será quebrantado, será sometido a juicio. Debemos regresar al Señor. Si usted es de aquellos que se encuentra de quiebra con Dios, porque lo he escuchado, si no se me permite el término tan coloquial, que andan de pelear con Dios, hermano, es tiempo que regrese. Es tiempo, porque los días son malos, dice la palabra. Tenemos que renunciar a ese temor, echarlo fuera. Examine su vida, ve qué es lo que le está produciendo ese temor. Profundice en la palabra de Dios. Mire que el pastor nos dio herramientas ahí para profundizar en la palabra de Dios. No trague entero. Practique la oración todos los días de Dios como si fuera las 3 comidas al día. Usted no se puede acostar sin comer. Y tenga intimidad con el Espíritu Santo. El reto para este segundo ítem de la actitud es identificar cuál es el mayor temor que tienes en tu vida en este día. Y elimínalo. Paso revista de aquí al viernes. Paso revista de aquí al viernes, ¿verdad? El cristiano debe vencer ese temor, mi amado. Primera de Juan 4:18 nos dice que en el amor no hay temor. Vamos a leerlo aquí rapidito. No lo coloco en ayuda porque el tiempo no nos da. Pero bueno, nos dice la palabra de Dios que en el amor no puede haber temor. Eso es imposible. Porque el perfecto amor de Dios echa fuera el temor. De modo que el que teme no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ojalá no lo haya parafraseado. Dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo. De modo que el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, echa fuera ese temor. Ya deja de estar ahí acobijándolo, abrazándolo como si fuera el muñequito de felpa en las noches, ¿verdad? Y amado, parece que fuera rápido, pero es que veo que el tiempo va corriendo rapidísimo. Para tener confianza en medio del temor, yo debo tener una relación, no una religión, entiéndase, por favor. Una relación con Dios. La relación que tenía David con Dios, a pesar de sus imperfecciones, la palabra dice literalmente que David era el hombre con el corazón conforme al de Dios. Y aún haciendo así, tenía esa, por así decirlo, ayúdame, una palabra que se... caramba, se me escapa en este momento. Debilidad. Sí, pero quiero decir, así como que Abraham fue llamado amigo de Dios, entonces David tenía como esa característica, más bien, esa característica especial, que la misma palabra dice que era el varón conforme al corazón de Dios. O sea, esa es una cosa de una envergadura impresionante, ¿verdad? Y a pesar de que era un hombre conforme al corazón de Dios, cometió muchísimos errores, muchísimos, enlistados ahí en el Antiguo Testamento, impresionante. Pero precisamente por ser un hombre conforme al corazón de Dios, fue que compuso ese salmo hermoso de arrepentimiento genuino que encontramos en el Salmo 51. Cuando cometió lo que cometió con la fulana Betsabe, ¿sí? Esa oración en donde el hombre le dijo a Dios literalmente: en pecado he sido concebido y en pecado me concibió mi madre. Y mi pecado siempre está delante de mí. No me eches delante de ti, Señor. Ten misericordia. Lávame más y más de mi maldad. O sea, era un arrepentimiento genuino, no remordimiento, arrepentimiento. Entonces David permanecía en la presencia de Dios siempre.
Por eso el salmista ahí mismo en el 27:4 nos dice, una cosa he demandado a Jehová. Él mismo decía, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Mi hermano, estar en la presencia de Dios es lo mejor que le puede pasar al ser humano. No hay otro lugar donde usted puede estar más seguro que en la presencia de Dios. Y aquí el salmista en el 27:4 nos da una lección. Nos da una lección. Porque nosotros, en medio de la tribulación en que estamos, siempre le pedimos a Dios que nos la quite. Pero mira lo que pedía él en el momento de angustia. Una sola cosa pedía, dice ahí. Una sola cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Usted sabe lo que es eso. Tremendo. Él no pide la vida de sus enemigos. Él no se echa a dormir. Él no pide paciencia. Él no pide ser exitoso. ¿Sí? El deseo de David en ese momento era Dios mismo. Nosotros, señores, tenemos que ser lo mismo. La presencia de Dios es suficiente. La presencia de Dios es suficiente. Mira, cuando yo leí el Antiguo Testamento en donde Jacob estaba por orden de Dios, por dirección de Dios, estaba haciendo la repartición de las tierras a su generación, a sus 12 tribus. Y yo veía, y para uno, y para Isaacar, y para él, y para Zeta, todos los 12 ahí. Y cuando llega la parte de Leví, miren lo que dice Dios a Leví. A Leví no me le den porción de herencia, a la tribu de Leví. Dice, Señor, pero ¿cómo así? Y yo como abogada, Señor, es injusto que a Leví, que a todo el mundo le dieron desde el Éufrates, desde aquí para acá, con medidas exactas y con linderos, porque Dios es un Dios de orden, para que después se vayan a estar matando entre ellos. Y cuando encuentro que dice, y los levitas no van a recibir nada porque su porción de la herencia soy yo. Es decir, Dios mismo. No, pues yo qué más necesito. Llévense sus tierras, porque la presencia de Dios en nosotros es más que suficiente. Por eso me deleito en una hermosa canción que tenemos por aquí, colocamos cada rato, que se llama Jesucristo basta, no es más nada. Con Él nos basta y nos sobra, mi amado. Entonces, cuando el salmista, en medio de su tribulación y angustia, él dice, una cosa he mandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para inquirir en su templo y para contemplar su hermosura. Mi amado, cuando él dice ahí, que esté yo, es decir, estar, bueno, tiene como una letra, caramba, bueno, me faltó ahí el verbo, el aere, perdónenme. ¿Qué es estar? Estar es morar, estar es habitar, permanecer, vivir en la presencia de Dios siempre, siempre. Y hemos dicho aquí muchas veces que la gente, algunas personas hacen suyo el Salmo 91, y eso es un salmo, Dios mío bendito, que cuando usted lo hace suyo, pero que usted cumple con los requisitos, eso se convierte, créame, que en una regla de vida. Porque dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Lo que hacía David, ahí estaba, morando, habitando, viviendo siempre en la presencia de Dios. No solamente invocando el Salmo cuando estamos en momentos de peligro, temor o angustia. Hay un requisito, que usted permanezca. Usted vive en su casa con su esposo y sus hijas, y sus hijos. Usted no es turista en su casa. No puede haber turismo espiritual en un siervo del Señor. No lo puede haber, mi hermano. Porque el enemigo anda al acecho. Él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Nosotros salimos francos, como cuando estábamos en la policía. Vamos vacaciones. Pero aquel no descansa. ¿Qué más dice David ahí en esa relación, en ese 27:4? Dice para contemplar que la hermosura de Jehová, contemplar usted, quedar estupefacto, mirar fijamente,
que usted quede, caramba, estupefacto, que usted quede, ¿cómo le diría yo? Asombrado de ver, de mirar, de contemplar usted la santidad de Dios, la misericordia de Dios, su gracia, su justicia, su amor, su verdad. Eso es contemplar la hermosura de Dios. Y cuando nos dice ella al finalizar, inquirir significa recrearse uno, o sea, deleitarse uno con gozo, con placer, apresurarse a buscar la presencia de Dios, esforzarse a buscar la dirección de Dios siempre. ¿Qué es lo que usted mira? ¿Qué es lo que usted escucha? Usted cuando está acá en el culto, usted sí está poniendo atención a lo que estamos acá predicando, está ya mandando mensajes en el chat, o tiene allá Netflix prendido viéndose el partido de la Selección Colombia. Eso hace parte de la relación con Dios. Entonces, en esta tarde, el reto se concreta en examina cómo está tu relación con Dios. ¿Cómo está tu relación con Dios? Mis amados, el cuarto punto tiene que ver con la ayuda. La ayuda. Dios ha prometido que nos va a ayudar. Dice, siempre te ayudaré, no te dejaré, no te desampararé, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10. ¿Qué nosotros vemos aquí? Vemos en el 27:2, ¿qué dice ahí? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aquí viene un temita un poco denso, pero hay que tocarlo. Hay tres personajes aquí. Míralos, ahí están. Los malignos, los angustiadores y los enemigos. Cuídese, mi amado hermano, de esa gente. Cuídese. Por eso, en las predicaciones pasadas, cuando hablamos acerca del espíritu de temor, decíamos que miráramos con quién nos juntábamos, quiénes son nuestras amistades, con quién hablamos, con quién nos relacionamos. ¿Sí? Estos tres personajes siniestros, yo digo la trilogía del mal, la trilogía del mal, se juntan con un solo propósito, destruir a esa persona, para arruinarlo. ¿Sí? Ahí dice comer mis carnes. No es que se lo van a comer literalmente, pero es para estar atosigando. Es para estar siendo piedra de tropiezo para el creyente. Para ser piedra de tropiezo para el creyente. Son como unas fieras salvajes que vienen a querer destruir todo lo que Dios está haciendo con usted o Dios va a hacer. Tienen una maldad innata. La Biblia dice que desde los comienzos y de continuo siempre el corazón del hombre ha maquinado el mal, nunca el bien. Entonces, esos malignos quieren arruinar tu vida. No quieren que tú prosperes. Quieren que estés por allá siempre sumido en el barro, en la derrota, en la bancarrota espiritual, en la deuda. Son envidiosos. Esos angustiadores, ay, mi madre, esos sí que abundan. Esos nunca tienen una palabra de aliento. Siempre llevan palabras de aflicción, de angustia, de desesperanza. Son aquellos que nada les gusta. Todo tiene mal olor para ellos. Nada tiene una buena fragancia. Son aquellos que cuando usted se gradúa, usted logra algo en su vida. Lo felicitan, pero la sonrisa es a media asta, como decimos los policías. Es decir, son hipócritas. Buscan cómo hacerle daño. Le regan a usted la mala fama. Inventan chismes. Cosas que no son. Levantan falso testimonio. Como veíamos ayer en la clase de Maús. Perjurio. Sí. De eso hay en todas las familias. Hasta en las mejores familias se ve eso. De aquel que no puede ver que el hermano o el primo o el otro prospere porque
de una vez. ¿Y ya qué habrá hecho? Y aflora entonces ese adagio, mal adagio popular que dice que todo el pobre es robado, como si no tuviera derecho a surgir. Hermano, esfuerce usted por lo suyo, no tenga que ver con lo que haga el otro. Usted ha escuchado, mi hermano, esa gente que usted no puede contar sus sueños porque inmediatamente le ponen la traba. Si usted va a comprar un carro nuevo y usted lo contó al angustiador, ay, ¿para qué vas a comprar ese carro nuevo si apenas salga del concesionario? El 20% enseguida del IVA y con el dólar ahora en 4.650. No. Usted se desanima y no lo compra. Y si lo va a comprar entonces de segunda, no, ¿y tú para qué vas a comprar ese carro viejo? Eso te deja tirar en cualquier momento, se le estalla la llanta, alguna cosa. En fin, nada les gusta. Esos son los angustiadores. Y los enemigos, no hay necesidad de ahondar mucho. Es el adversario. Todos aquellos que se oponen a la voluntad de Dios. Y cuando vemos que el uno prospera y que Dios les da, algo tuvo que haber hecho delante de Dios que Dios le concedió ese deseo. Se mueren de la envidia porque no lo tienen ellos. Lo ven a uno avanzando, el que era muy mundano, que era bebedor, en fin, ha conocido al Señor, le presentamos a Cristo y la persona empezó pues a conductarse. Yo no creo en ¿cómo es que dicen? La moda, aunque se vista de seda, moda se queda, porque la gente como que no tiene derecho a arrepentirse. Mi amado, si usted tiene a su alrededor una persona que cumpla estas 3 características, abra el ojo, pellízquese. Y en el amor de Jesús, cuando tenga la oportunidad, dígale lo que dice Marcos 9:42. Y no es una amenaza, lo dijo el Señor Jesucristo. Mi Señor Jesucristo lo dijo. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Si usted tiene a su lado, en su ambiente de trabajo, en su casa incluso, porque es donde más abundan, una persona con estas características, erradíquela de su vida, sin contemplación alguna, porque no lo va a dejar avanzar usted en el propósito que Dios ha establecido para usted desde antes de la fundación del mundo. Y entonces usted, no, porque es que es mi familia, porque es que es mi sobrino, porque es que es mi compadre, es mi amiga de infancia, en fin, fue el que me tendió la mano. Mi hijo, pero Dios usa a la gente con un propósito y ya hasta ahí llegó. Separación, la misma distancia que puso Dios entre Lot y Abraham, que sucede ahí en esa relación y ya. O con relaciones malsanas. Entonces, el reto en esta oportunidad es identificar cuáles son esos personajes y erradíquelos de su vida, sea quien sea. Hay que ponerle punto final a eso. Esa es la ayuda que viene de parte de Dios. El Señor se encarga de esa gente. Se encarga de ellos. ¿Verdad? Y finalmente, se nos ve el número 4 a la 5. Resultado, mi amado, cuando nosotros colocamos nuestra confianza en el Señor y viene su ayuda, tiene que haber un resultado, necesariamente. Y está en el mismo Salmo 27. En medio del peligro, yo estaré confiado. En medio del peligro, yo estaré confiado. Ahí lo dice. El 27:3, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Amén, gloria a Dios. ¿Qué otro resultado? Él me librará en el día del mal. 27:5, porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Dios lo transpone a uno. Me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca fuerte me pondrá en alto. Amén. Dios dará victoria sobre mis enemigos. Salmos 3:1-3, que también era la introducción al primer coro que colocamos. Oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios, cuánto, es decir, cantidad. Muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios.
Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y quien levanta mi cabeza. Esa es una palabra, mi hermano, que si usted no confía en ella, apague y vamos. ¿Verdad? Cuando yo tengo confianza en Dios, hay confianza en la oración que yo hago. Su oración no es una oracioncita. Por ahí llaman, ay, pastora, una oracioncita. No, mija, hay unas oracioncitas. Nosotros que hacemos oraciones con poder, que tocan directamente el trono de la gracia de Dios. Y si Él, y es su voluntad, la contesta conforme hemos pedido. Y si no, conforme a la suya, pero de que contesta, contesta. El Salmo, ahí mismo lo dice, en el 27:8, dice, mi corazón ha dicho de ti, buscar mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. Tiene que ver con la relación con Dios. Cuando yo tengo confianza en Dios, hay confianza en el sustento de Él. Mire lo que dice tan hermoso en el 27:10. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá. Gloria a Dios, aleluya. Usted no es un huérfano. No lo es. Usted tiene un padre que se llama Dios. Y en el 13, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Hermanos, si no tuviéramos esa esperanza en el Señor, ya ni aquí estuviéramos siquiera. Pero no desmayamos, no nos detenemos, no nos desanimamos, porque sabemos que mis ojos van a ver la bondad de Dios. Es que más ya la están viendo. Amén. Ya la están viendo. No tengo necesidad de morirme para ver la bondad de Dios sobre mi vida y usted sobre su vida, si cree y si depende del Señor. Y finalmente hay una esperanza en Dios. La esperanza de que el pastor María vamos a hablar la semana pasada. Amén. Al final en el 27:14. Aguarda a Jehová. Aguardar es esperar. Esfuérzate. No seas flojo. Levántate a orar. Lee la palabra. Ayuna. Y aliéntese tu corazón si está triste, cabizbajo, desanimado. Sí. Espera a Jehová. Espera a Dios. No actúes en tu propia prudencia. No seas sabio en tu propia opinión, dice el predicador en Proverbios. Y después de todo esto, mis hermanos, que les acabo de predicar, traigo esa palabra hermosa que está en Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Dijo el apóstol Pablo. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y no es que seamos sobrados, no, Señor. Porque parece que fuéramos de pronto como argentinos. No, para nada. Si Dios es por nosotros, ¿quién nos puede enfrentar? Usted tiene un Dios poderoso, mi amado. Usted tiene al comandante en jefe de las huestes celestiales, a Jehová Dios de los ejércitos. Él es el que pelea por usted. La guerra no es suya, sino de Dios. Gloria a Dios. No es suya, sino de Dios. Y mis amados, y el último reto, descansa en Dios sin importar las situaciones actuales o futuras, porque las pasadas nada podemos hacer ya por ellas. Ya lo que pasó, pasó. Descansa en Dios, mi amado. Que sea un verdadero reto. Usted puede decir, bueno, yo no me preocupo, tampoco me voy a relajar, pero yo estoy confiado en que Dios algo hará en favor nuestro. Gloria a Dios. Algo Dios hará en favor nuestro. Y como siempre hemos dicho, esa ayuda me la traje de la predicación pasada. La Biblia contiene la palabra no temas. Es una oración porque es un verbo. Es una oración, no temas, 365 veces en diferentes escenarios y conjugaciones del verbo temer. Lo que quiere decir que es una para cada día. Entonces, ¿cuál es el miedo? El Señor está en medio de nuestro como poderoso gigante defendiendo nuestra causa cualquiera que sea. Si usted no quiere entregar su carga a Dios, pues mismo, entonces cárguela, porque ¿qué hacemos? El Señor no dijo que esto iba a ser fácil, pero sí nos prometió que Él iba a estar con nosotros todos los días, sin faltar ninguno. Y hasta hoy esa palabra, esa promesa sigue vigente todavía. Amén, amén, gloria al Señor, mis amados hermanos. Entonces, esta fue la predicación que el Señor me permitió compartir con ustedes en esta hermosa tarde y bueno, esperando que haya sido de gran bendición para ustedes, ¿sí?
que sea una palabra de ánimo, porque estamos en tiempos difíciles. Pero aun cuando los días son malos, Dios sigue siendo bueno.